El aire en la gran sala del Palacio de San Fernando se cortaba con la tensión, más denso que la neblina invernal que a veces envolvía la sierra. El Ara de Fuentes, de pie ante el consejo, sentía el peso de cada mirada clavarse en su espalda como dagas heladas. A su lado, el rey Fernando, su rostro una máscara de serena autoridad, sostenía la mano de su hija menor, la pequeña Isabel, que se aferraba a su vestido con la fuerza de un ancla. Las otras dos princesas, Leonor y Catalina, observaban desde sus asientos, sus ojos grandes y expectantes reflejando la misma incertidumbre que flotaba en el ambiente. El escriba, un hombrecillo de lentes minúsculas, carraspeó antes de leer el pergamino, su voz resonando en el silencio como el tañido de una campana de duelo. Aquel día decidiría si el Ara permanecería en la corte, si la promesa de un hogar que apenas empezaba a florecer se marchitaría bajo el juicio implacable de la tradición. ¿Podría el afecto cultivado con tanto esmero resistir la embestida de la ley y el linaje? La pregunta flotaba sin respuesta, un nudo en la garganta de todos los presentes. La acusación era clara, rotunda. El Ara, infértil, había sido entregada por sus propios padres a cambio de tierras. Un mero trueque de ganado por parcelas. ¿Cómo entonces podía pretender ser madre de princesas, guardiana de una estirpe? Los murmullos se alzaron, un coro de dudas y juicios velados mientras el viejo obispo, sentado a la cabeza del consejo, observaba el Ara con una expresión indescifrable. El Ara apretó los labios, recordando una frase que su abuela solía susurrarle al oído, mientras tejían bajo el sol de Andalucía. El amor no es tierra ni sangre, es la semilla que siembra el corazón. Pero en ese instante, aquella verdad parecía frágil, casi insignificante frente a la fría piedra de la ley. La vida que había construido, ladrillo a ladrillo, con paciencia y ternura, pendía de un hilo tan delgado como la seda de araña. ¿Sería posible que un rey tan poderoso y respetado arriesgara su reputación y la de sus hijas por defender a una mujer sin dote, sin herederos, marcada por una incapacidad que la sociedad consideraba una maldición? La autoridad del consejo, ancestral y férrea, esperaba su turno para pronunciarse, y la sentencia, cualquiera que fuera, dejaría una cicatriz imborrable. Pero para comprender cómo el Ara llegó a ese umbral, debemos retroceder mucho antes de que el destino la colocara frente a la encrucijada del Palacio de San Fernando. Mucho antes de que el destino la colocara frente a la encrucijada del Palacio de San Fernando, el Ara de Fuentes creció bajo el sol inclemente de Castilla, en una aldea donde el tiempo parecía medirse por el ciclo del olivo y el tañido de las campanas de la iglesia. Cada mañana, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el dulzor del jazmín que trepaba por las paredes blancas de las casas de piedra. El viento, portador de historias y polvo, acariciaba los campos dorados y se colaba por las rendijas de las ventanas, susurrando secretos antiguos. El Ara, a sus 20 años, conocía cada sendero, cada grieta en la tierra sedienta. Su vida, sin embargo, no era de ocio. Desde niña, sus manos habían aprendido el arte de la curación, no con conjuros, sino con el conocimiento heredado de su abuela, una mujer sabia en el uso de hierbas y emplastos. Recuerda un atardecer, cuando encontró a un cordero recién nacido, abandonado y tiritando con una pata rota. Sus padres, campesinos de pocas palabras y mucha tierra, la reprendieron por gastar tiempo en un animal moribundo, pero ella lo llevó a escondidas al establo. Durante semanas, el Ara veló por la criatura, aplicándole ungüentos de consuelda y envolviéndole la pata con tiras de lino, murmurándole palabras suaves que nadie más escuchaba. El cordero sanó y su cojera apenas se notaba. Aquella pequeña victoria, silenciosa y desapercibida por la mayoría, era para el Ara un bálsamo, una prueba de que su capacidad de dar vida no estaba ligada a la sangre o al linaje. Llevaba siempre consigo un pequeño saquito de cuero, bordado con un árbol de la vida, lleno de hierbas secas y una diminuta piedra pulida. Era un regalo de su abuela, un talismán que le recordaba la fuerza de la naturaleza, pero el mundo de el Ara era implacable, regido por la propiedad y la descendencia. La infertilidad era una sombra, un estigma que sus padres no podían tolerar. Para ellos, era una herramienta de trabajo menos.
una boca que alimentar, sin la promesa de herederos que continuaran el apellido y cultivaran las tierras. La tierra, esa misma tierra que Elara amaba y conocía, se convirtió en su verdugo. Su destino, o al menos lo que sus padres consideraban tal, se selló un día de mercado, en la plaza de un pueblo cercano, bajo el sol abrasador. Allí, entre el bullicio de los mercaderes y el aroma a especias y ganado, la noticia de su trueque se esparció como un incendio. Elara de Fuentes, la que curaba corderos y conocía las hierbas, había sido cambiada por un puñado de olivos, su valor tasado en parcelas de tierra. La humillación le quemaba la piel más que el sol de agosto, una marca invisible pero indeleble. Elara se sintió arrancar de la tierra que amaba, no como una planta, sino como un objeto sin alma, un bien intercambiable. Sus padres, con miradas endurecidas, la despidieron con la misma frialdad con la que venderían un arado viejo. Aquella noche, bajo un cielo plagado de estrellas indiferentes, Elara abandonó la aldea, su pequeño saquito de cuero con hierbas y la piedra pulida como única compañía. El viento, que antes le susurraba secretos, ahora solo traía el eco de las risas y los juicios velados de quienes la habían conocido. Caminó sin rumbo fijo, el polvo del camino levantándose a cada paso, una nube gris que parecía seguirla. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Elara sobrevivió al margen, ofreciendo sus conocimientos de herbolaria a cambio de un plato de lentejas o un rincón para dormir en algún establo. Curó la tos de un viejo pastor, las ampollas de un carretero, la fiebre de un niño en una aldea remota. Sus manos, antes dedicadas a un cordero, ahora aliviaban el dolor de extraños. Pero el estigma la perseguía como una sombra pertinaz. Apenas se corría la hoz de su infertilidad, las puertas se cerraban, las miradas se desviaban. Era una mujer sin futuro, una rama estéril en el árbol genealógico de cualquier familia. La sociedad, con su implacable lógica de linaje y herencia, no le perdonaba su incapacidad de procrear. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana a recolectar tomillo en las laderas de la sierra, escuchó una conversación a media voz. Hablaban del rey Fernando, el viudo de San Fernando, y de sus 3 hijas, que habían perdido a su madre hacía ya 2 años. Se decía que el palacio estaba sumido en una tristeza profunda, y que las princesas aún pequeñas necesitaban una figura femenina que las cuidara, que les devolviera la alegría. El rey, ahogado en las responsabilidades del reino, buscaba a alguien de confianza, alguien con manos suaves y corazón paciente. No importaba su dote ni su linaje, sino su capacidad para sanar las heridas invisibles de sus hijas. Aquella noticia prendió una pequeña chispa de esperanza en el corazón de Elara, una luz tenue en la oscuridad de su exilio. Era una oportunidad, quizás la única, de encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia, con un nudo en el estómago, pero con la determinación que solo la desesperación puede forjar. Elara emprendió el largo camino hacia el palacio de San Fernando. Cruzó valles y montañas, bordeó ríos de aguas bravas y durmió bajo el manto de las estrellas, aferrada a su pequeño saquito de cuero. Cada paso era una oración silenciosa, un ruego para que su valía se midiera por sus acciones y no por su vientre. Cuando llegó al palacio, la imponente fortaleza de piedra gris la recibió con una frialdad que helaba los huesos. Las gárgolas de piedra parecían observarla con desconfianza. Tras una larga espera, fue presentada ante una severa dueña de llaves, una mujer de rostro pétreo y mirada escrutadora. Elara, con la voz apenas un susurro, explicó sus habilidades, su experiencia con hierbas y su deseo de servir. La dueña, tras un silencio tenso, accedió a una prueba, no de su linaje, sino de su carácter. Elara fue asignada a los aposentos de las princesas, con la tarea de cuidar de la pequeña Isabel, que padecía de una tos persistente que ningún médico de la corte había logrado calmar. La primera vez que Elara entró en la habitación de Isabel, la niña estaba pálida, con los ojos hundidos por la fiebre y el insomnio. Las otras 2 princesas, Leonor y Catalina, observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Elara sin palabras se arrodilló junto a la cama. Sacó de su saquito de cuero unas hojas de malva y un poco de miel, y preparó una infusión tibia.
Con una paciencia infinita, le dio a beber a la pequeña, hablándole en voz baja, contándole historias de flores y de vientos suaves. Poco a poco, la tos de Isabel se fue calmando, su respiración se hizo más pausada. El ara le acarició la frente, hasta que la niña, por primera vez en días, se durmió profundamente. Ese gesto de ternura, esa pequeña victoria, fue la primera de muchas. El ara no solo curó las dolencias físicas de las princesas, sino también las invisibles heridas del duelo. Les enseñó a identificar hierbas en los jardines del palacio, a escuchar el canto de los pájaros, a encontrar consuelo en la naturaleza. Las risas volvieron a resonar en los pasillos, y los ojos de las niñas recuperaron su brillo. El rey Fernando, observando desde la distancia, notó la transformación en sus hijas. La presencia de Elara, la mujer sin dote, la que no podía dar herederos, había traído una luz inesperada al sombrío palacio. El afecto de las princesas por Elara crecía día a día, un lazo inquebrantable que empezaba a preocupar a algunos miembros de la corte, especialmente aquellos que veían en la joven una amenaza a la tradición y al orden establecido. La sombra de su pasado, aunque silenciada por un tiempo, pronto volvería a alzarse, exigiendo un precio por el amor que Elara había sembrado. La sombra de su pasado, aunque silenciada por un tiempo, no tardó en alzarse, exigiendo un precio por el amor que Elara había sembrado. La corte, un nido de intrigas y viejas costumbres, observaba con creciente recelo la influencia de una forastera, sin linaje ni dote, en el corazón del rey y sus hijas. Los murmullos, al principio discretos como el susurro del viento entre los cipreses, pronto se hicieron más densos, tejiendo una red de desconfianza alrededor de Elara. Doña Inés de Mendoza, una dama de la corte de antigua estirpe y lengua afilada, fue la primera en dar voz a la inquietud general. Doña Inés, cuyo rostro reflejaba la severidad de generaciones de nobles, observaba a Elara con ojos fríos, como los charcos helados de invierno. Para ella, la llegada de Elara era una afrenta directa a la tradición, un desorden inadmisible en el delicado equilibrio de la corte. ¿Cómo era posible que una mujer sin la capacidad de procrear, una rama estéril como la llamaban sus propios padres, pudiera guiar a las herederas del reino? La pregunta, planteada primero en reuniones privadas, se esparció como la pólvora en los salones y jardines del palacio, transformándose en una acusación velada contra la integridad del rey y la pureza del linaje. Elara, ajena a la profundidad de la conspiración, sentía el cambio en la atmósfera. Las miradas esquivas de los sirvientes, el repentino silencio cuando entraba en una estancia, el aire cargado de juicios no pronunciados. Sin embargo, su atención seguía centrada en las princesas. Un atardecer encontró a Leonor, la mayor, llorando en secreto en el jardín, con un broche de plata que había pertenecido a su madre apretado en la mano. La niña se sentía abrumada por sus responsabilidades futuras y la ausencia materna. Elara se sentó a su lado, sin preguntar, solo ofreciendo su presencia silenciosa. Luego, sacó de su saquito de cuero una pequeña flor de lavanda seca y la frotó suavemente entre sus dedos, liberando un aroma calmante. Le habló de cómo las raíces de un árbol, aunque invisibles, eran las que le daban fuerza para soportar las tormentas. Le recordó que la verdadera nobleza no era un título, sino la fortaleza del espíritu y la compasión en el corazón. Leonor, poco a poco, dejó de llorar y levanté la vista, sus ojos aún húmedos, pero con un atisbo de esperanza. Aquel gesto, invisible para la corte, fue una prueba más de su valía. Pero las intrigas de doña Inés de Mendoza no se detuvieron. Con la astucia de un zorro, comenzó a recolectar testimonios y rumores. Visitó a los antiguos criados de la casa de Elara, a quienes sus padres habían ofrecido las tierras del trueque, y escuchó sus relatos distorsionados, amplificando la historia de la mujer infértil que había sido desechada. Su objetivo no era solo desacreditar a Elara, sino también presionar al rey Fernando, quien a pesar de su autoridad, era vulnerable a las presiones de la nobleza y la iglesia. La corte, que antes había sido un refugio, ahora se convertía en un tribunal público aunque informal. La gota que colmó el vaso fue una noche de cena real. El rey Fernando, en un gesto de confianza y afecto, había permitido que Elara se sentara a la mesa principal junto a las princesas. Un honor reservado solo a la más alta nobleza. El obispo de la diócesis,
Un hombre de rostro severo y voz resonante estaba presente. Doña Inés, aprovechando la ocasión, se levantó con una copa de vino en la mano y, en lugar de un brindis, lanzó una pregunta cargada de veneno, dirigida al aire, pero con la mirada fija en el ara. ¿No es acaso la fertilidad el primer don que Dios concede a una mujer, la base de todo linaje, la promesa de continuidad para un reino? Sus palabras resonaron en el gran salón, más frías que el granito de las columnas. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. El ara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La acusación no era solo contra ella, sino contra la legitimidad de su presencia, contra la misma idea de que el amor pudiera trascender la sangre. El rey Fernando apretó el puño bajo la mesa, su rostro ensombrecido por una furia contenida. La voz del obispo, grave y pausada, se alzó entonces. La continuidad de un reino, doña Inés, se asienta sobre muchos pilares y la virtud es uno de los más firmes. Su respuesta, aunque ambigua, evitó una confrontación directa. Sin embargo, el daño estaba hecho. La cuestión de la infertilidad de el ara y su idoneidad para las princesas había sido lanzada al ruedo público, no ya como un murmullo, sino como un desafío abierto ante la corte. El obispo, guardián de la fe y la tradición, había sido forzado a tomar nota, y su silencio sobre el tema de la fertilidad de el ara era tan ruidoso como las palabras de doña Inés. El Consejo Real, convocado de urgencia, se reunió en la Sala de los Escudos, donde los tapices ancestrales de batallas y linajes colgaban como jueces silenciosos. El rey Fernando, de pie ante la mesa de caoba, sentía el peso de la corona más que nunca. La presencia de el ara en la corte, que había traído tanta luz a sus hijas, ahora se había convertido en una grieta en la fachada de su reino. El obispo, con su imponente mitra y báculo, presidía la reunión, su figura proyectando una larga sombra sobre los documentos esparcidos. La autoridad pendiente, que había flotado en el aire desde la llegada de el ara, estaba a punto de pronunciar su veredicto. La Sala de los Escudos, con sus tapices descoloridos que narraban gestas de un pasado glorioso, se erigía como un escenario solemne para el juicio que se avecinaba. El aire, denso y frío, parecía contener el aliento de todos los presentes. El obispo, con su mirada penetrante, hizo un gesto con la mano, y doña Inés de Mendoza se adelantó, su figura esbelta y severa. Sus ojos, como fragmentos de hielo, se posaron en el ara, que permanecía de pie, inmóvil, junto a las princesas. La pequeña Isabel, aferrada a su mano, sentía el pulso tranquilo de el ara, un ancla en la tormenta que se desataba. «Honorable consejo», comenzó doña Inés, su voz clara y resonante, «hemos de considerar el orden natural y divino que rige nuestro reino. Un linaje se sostiene sobre la capacidad de procrear, de asegurar la continuidad de la sangre real». Se giró hacia el ara. Esta mujer, el ara de Fuentes, fue entregada por sus propios padres a cambio de tierras. La razón, su infertilidad, una condición que, según la tradición, la marca como estéril, incapaz de cumplir con el destino primordial de toda mujer. Un murmullo bajo recorrió la sala, confirmando el peso de aquellas palabras. La historia del trueque, antes un rumor velado, ahora era expuesta sin piedad, sellando el destino que sus padres habían trazado. Doña Inés continuó, elevando el tono. Si sus propios progenitores la consideraron un bien intercambiable, una desdicha para su familia, ¿cómo podemos nosotros, guardianes del reino, permitir que eduque a nuestras princesas, a las futuras herederas de este trono? ¿Qué ejemplo de continuidad y prosperidad puede ofrecer quien no puede asegurar la suya propia? Un anciano del consejo asintió gravemente, su rostro arrugado reflejando la adhesión a las viejas costumbres. La lógica de doña Inés era implacable, anclada en siglos de tradición. El rey Fernando, con la mandíbula tensa, observaba la escena. Sabía que doña Inés no actuaba por malicia personal, sino por una convicción profunda en el orden establecido. La acusación, aunque cruel, tenía un peso innegable para muchos. ¿Cómo rebatir una verdad tan arraigada en la conciencia colectiva? La presión era inmensa, no solo sobre el ara, sino sobre su propia autoridad,
sobre la capacidad de su corazón de imponerse a la razón de Estado. ¿Qué peso tendría la compasión frente a la ley escrita en piedra? Entonces, una voz inesperada rompió el tenso silencio. Era la del maestro Esteban, el viejo mayordomo real, un hombre de cabellos plateados y mirada honesta, que había servido a la corona por más de 40 años. Se adelantó con lentitud, sus ojos fijos en el hada. Con el debido respeto, doña Inés, y a este honorable consejo, comenzó Esteban, su voz serena pero firme. He sido testigo de la llegada de Elara de Fuentes a este palacio. La he visto trabajar sin descanso, no con la ambición de un título o una dote, sino con la entrega de quien busca un propósito. Esteban se detuvo un momento, su mirada recorriendo los rostros del consejo. Cuando Elara llegó, este palacio estaba sumido en un luto profundo. Las princesas, especialmente la pequeña Isabel, languidecían. Los médicos de la corte, con todo su saber, no lograban calmar la tos que la consumía ni el miedo que habitaba en sus ojos. El mayordomo hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Elara, con sus manos suaves y su conocimiento de las hierbas, no solo curó la enfermedad de la princesa Isabel. Ella curó el espíritu de las tres, devolviendo la risa a estos muros. En ese instante, la pequeña Isabel, como si entendiera el peso de las palabras de Esteban, apretó aún más la mano de Elara, levantó su rostro pálido y con una voz sorprendentemente clara para su edad, murmuró: Elara me canta, me cuenta historias de flores. Las palabras de la niña, inocentes y directas, resonaron en la sala como un rayo de sol. Aquel fue el primer testimonio en favor de Elara, una prueba en acto viviente de su impacto en la familia real. La comunidad, antes unánime en su juicio, comenzó a dividirse, los murmullos ahora cargados de duda y asombro. Un consejero, un hombre de mediana edad conocido por su pragmatismo, se atrevió a hablar. Maestro Esteban, la virtud personal es admirable, pero la ley del linaje es la ley del reino. La capacidad de procrear no es un asunto menor, sino la base de nuestra estabilidad. Su voz reflejaba la tensión entre la tradición y la evidencia palpable del cambio que Elara había traído. Elara, por su parte, mantuvo la compostura, su rostro sereno, sin mostrar la tormenta que se agitaba en su interior. Su saquito de cuero, colgado discretamente de su cintura, era un recordatorio silencioso de su verdadero valor. La segunda prueba en acto llegó de la propia Elara, sin palabras. Mientras doña Inés intentaba rebatir el testimonio de Esteban, la pequeña Isabel comenzó a toser, un ataque repentino y doloroso. Elara, sin pedir permiso, se arrodilló, sacó de su saquito una pequeña ampolla de cristal con un líquido oscuro y con una cuchara de plata. Le ofreció unas gotas a la niña. La tos de Isabel se calmó casi al instante, su respiración se normalizó. El obispo, que había observado la escena con atención, levantó una ceja. Era un gesto de cuidado, un procedimiento que había aliviado el sufrimiento, en vivo y en directo. La sala quedó en un silencio expectante. La demostración de Elara había sido más elocuente que cualquier discurso. Sin embargo, la cuestión de la infertilidad seguía siendo una sombra. El obispo, carraspeando, fijó su mirada en el rey Fernando. Majestad, la ley es clara, una mujer infértil no puede asegurar la continuidad de un linaje, por más virtuosa que sea. Sin embargo, la compasión y el cuidado de los desvalidos son mandatos divinos. La comunidad estaba visiblemente dividida, sus miradas oscilando entre el rostro de Elara y el obispo. La decisión no sería fácil. El obispo, con un gesto de autoridad, decretó que se daría un plazo de 7 días al rey para presentar una solución que conciliara la tradición con la evidente virtud de Elara. Un nuevo loop se abría. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva de 7 días se cernió sobre el palacio de San Fernando como una tormenta inminente, tensando cada fibra del ambiente. El rey Fernando se retiró a sus aposentos, el peso de la decisión aplastándole los hombros. La tradición y la ley, encarnadas en las palabras del obispo y la implacable lógica de doña Inés, chocaban contra la risa de sus hijas y la paz que Elara había traído. Elara, por su parte, continuó sus tareas con la misma serenidad, como si el ultimátum no la tocara. Cuidaba de las princesas, les leía cuentos bajo la luz de las velas,
y les enseñaba a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno, gestos de amor que para ella eran su verdadera dote. Doña Inés de Mendoza, lejos de permanecer inactiva, aprovechó el plazo para consolidar su ataque. Con la ayuda de un notario de la corte, desempolvó antiguos edictos y cartas reales que dictaban las estrictas condiciones para aquellos que formaban parte del círculo íntimo de la realeza. Su objetivo era inquebrantable: establecer un precedente legal irrefutable que demostrara la imposibilidad de que una mujer infértil ocupara un lugar tan prominente en la vida de las princesas. Halló un decreto del siglo XV que hablaba de la pureza del linaje y la capacidad de continuidad como pilares fundamentales de la educación de los herederos al trono. Era un sello de poder innegable, una verdad escrita en la piedra del tiempo. El rey Fernando recibió el pergamino de doña Inés con una expresión grave. El documento, adornado con sellos de cera antiguos, citaba las leyes que protegían la sucesión y la honorabilidad de la casa real. La voz de doña Inés al presentar su hallazgo era triunfal. Majestad, la ley es clara. El deber de asegurar la continuidad del linaje real es primordial. Permítame presentar este decreto ancestral, que subraya la importancia de la fertilidad en cualquier figura que influya en la educación de las princesas, futuras madres de reyes. La implicación era devastadora para Elara. La corte, que había comenzado a dudar, tras la demostración de Elara con Isabel y el testimonio de Esteban, volvió a inclinarse hacia la severidad de la tradición. Los murmullos se reavivaron, esta vez con un tono de resignación. ¿Cómo podría el rey desafiar un mandato tan antiguo y tan arraigado? La pregunta ancló la incertidumbre en los corazones de muchos. La autoridad sistémica había hablado a través de un documento, un peso que parecía inquebrantable. El rey sintió el cerco estrecharse, la presión de sus consejeros, de la nobleza, incluso de la iglesia, que aunque había mostrado compasión, no podía ignorar la ley escrita. Elara observaba, silenciosa, la creciente inquietud en el rostro del rey. Sabía que su destino no era solo suyo, sino que afectaba la estabilidad del reino. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados del palacio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la princesa Leonor se acercó a ella, sus ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. «Elara», susurró la niña, «no te vayas, no queremos que te vayas». La pequeña Isabel, que jugaba cerca, dejó caer su muñeca de trapo y corrió a abrazar las piernas de Elara, aferrándose a ella con fuerza. Fue en ese instante, al sentir el abrazo de las niñas, la sinceridad de su afecto, que Elara recordó una vez más las palabras de su abuela, susurradas bajo el sol de Andalucía. El amor no es tierra ni sangre, es la semilla que siembra el corazón. Aquella verdad, tan simple y profunda, resonó en su alma. La prueba de su valía no estaba en un pergamino antiguo, sino en el consentimiento libre y puro de aquellas a quienes servía con el corazón. Las cicatrices de la tierra sanan, las del alma florecen. Al día siguiente, el rey Fernando, con una resolución renovada, convocó nuevamente al consejo. El ambiente era aún más cargado que la vez anterior. Doña Inés de Mendoza estaba presente, su rostro una máscara de expectativa, con el decreto ancestral desplegado sobre la mesa. El obispo, con su báculo apoyado en el suelo, observaba la escena con una solemnidad inusual. Elara, acompañada por el maestro Esteban, se mantuvo de pie, su mirada serena, pero con una determinación silenciosa que pocos lograban percibir. El rey, sin preámbulos, habló con una voz que llenó la sala. «He estudiado el decreto que doña Inés ha tenido a bien presentar. Reconozco la sabiduría de nuestros antepasados en la protección del linaje y la estabilidad del reino». Un suspiro de alivio recorrió el lado de doña Inés. Sin embargo, el rey levantó una mano, deteniendo cualquier interrupción. «Pero también reconozco una verdad aún más profunda, una que no se escribe en pergaminos, sino en el corazón de un rey y de sus súbditos». Su mirada se posó en Elara. «Cuando mi esposa falleció», continuó el rey, su voz ahora más suave pero cargada de emoción, «mis hijas quedaron sumidas en una tristeza que ningún edicto podía curar, ninguna ley podía aliviar. Los médicos de la corte no pudieron sanar su espíritu ni sus miedos.
Hizo una pausa, y en ese silencio se escuchó el tenue murmullo de las princesas, que habían sido llevadas a la sala y observaban desde un discreto balcón. El Ara de Fuentes llegó a este palacio sin dote, sin linaje, sin la promesa de un heredero, pero llegó con algo mucho más valioso, con la capacidad de amar y de cuidar, de sembrar semillas de alegría donde solo había dolor. El rey se acercó a el Ara, y con un gesto inesperado, tomó su mano. Ella no es madre de sangre de mis hijas, pero es madre de corazón. Ha restaurado la luz en este palacio, ha devuelto la risa a mis pequeñas. ¿Acaso el amor y la lealtad, la virtud que ella ha demostrado cada día, no son pilares tan firmes o incluso más que la sangre y la tierra? La comunidad, hasta entonces dividida, comenzó a reconfigurar su juicio en vivo. Los rostros de los consejeros reflejaban asombro, algunos incluso una incipiente admiración. La lógica fría de doña Inés empezaba a resquebrajarse frente a la autoridad moral superior del rey, que apelaba directamente al corazón. El obispo, que había escuchado con atención, asintió lentamente, su mirada ahora fija en el rey. Doña Inés, por primera vez, mostró un atisbo de desconcierto. El tiempo se agotaba, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El obispo, tras un largo silencio que pareció estirar el tiempo, levantó su báculo y su voz resonó con una autoridad que iba más allá de los pergaminos. Majestad, doña Inés, honorable consejo, comenzó, su mirada abarcando a todos los presentes. La ley de los hombres busca ordenar el mundo, pero la ley divina nos enseña que el corazón tiene sus propias razones, sus propias semillas de vida. Miro a el Ara, luego al rey. El decreto ancestral que doña Inés ha presentado habla de la continuidad del linaje, y es cierto que la sangre lo asegura, pero también es cierto que un linaje se honra y se fortalece con la virtud, con la compasión, con el amor que nutre las almas de quienes lo representan. Hizo una pausa, y su voz se suavizó, pero con mayor firmeza. Esta mujer, el Ara de Fuentes, ha demostrado una fertilidad que no se mide en vientres, sino en corazones. Ha sembrado en estas princesas la alegría, la paz y la fortaleza que la sangre sola no pudo dar. ¿Acaso no es esa una continuidad más profunda, más duradera, para un reino y para la casa real? El obispo, con un gesto decisivo, golpeó el suelo con su báculo. Por tanto, en nombre de la Iglesia, y en virtud de la moral que nos rige, declaro que el Ara de Fuentes ha ganado su lugar en esta corte, no por derecho de sangre o dote, sino por el innegable mérito de su corazón y su servicio. El plazo de 7 días se cierra aquí y ahora. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Doña Inés de Mendoza empalideció, sus ojos reflejando la derrota. Su lógica inquebrantable se había desmoronado ante una verdad más grande, una que no podía ser contenida en leyes escritas. Los consejeros, que antes habían sopesado la tradición, ahora asentían con una nueva comprensión, sus miradas ya no de juicio, sino de respeto. La comunidad había sido testigo de cómo la virtud había prevalecido sobre la rigidez de la costumbre. El rey Fernando, con una sonrisa apenas perceptible, apretó la mano de Lara. La verdadera realeza no se medía por la sangre, sino por la capacidad de amar y proteger a los desvalidos. La tormenta había pasado, y con ella, la cicatriz del trueque que el Ara llevaba en el alma comenzaba a sanar. El obispo, con un gesto decisivo, golpeó el suelo con su báculo. Por tanto, en nombre de la Iglesia y en virtud de la moral que nos rige, declaro que el Ara de Fuentes ha ganado su lugar en esta corte, no por derecho de sangre o dote, sino por el innegable mérito de su corazón y su servicio. El plazo de 7 días se cierra aquí y ahora. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Doña Inés de Mendoza empalideció, sus ojos reflejando la derrota. Su lógica inquebrantable se había desmoronado ante una verdad más grande. Una que no podía ser contenida en leyes escritas. Los consejeros, que antes habían sopesado la tradición, ahora asentían con una nueva comprensión. Sus miradas ya no de juicio, sino de respeto. La comunidad había sido testigo de cómo la virtud había prevalecido sobre la rigidez de la costumbre. El rey Fernando, con una sonrisa apenas perceptible, apretó la mano de el Ara. La verdadera realeza no se medía por la sangre, sino por la capacidad de amar y proteger a los desvalidos.
La tormenta había pasado, y con ella, la cicatriz del trueque que el ara llevaba en el alma comenzaba a sanar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el palacio de San Fernando recuperó un ritmo de vida que no conocía desde hacía mucho tiempo. La risa de las princesas resonaba en los patios, mezclándose con el canto de los gorriones que anidaban en los aleros. El ara, ahora con un lugar inamovible en el corazón de la corte, continuó su labor, sembrando semillas de conocimiento y afecto. El maestro Esteban la observaba con orgullo, sabiendo que su testimonio había sido una pequeña parte de una gran victoria. Doña Inés de Mendoza, aunque permaneció en la corte, se retiró a un segundo plano, su autoridad moral visiblemente disminuida por la bancarrota de su inflexible postura. Su mirada ya no portaba el mismo fuego, sino una resignación fría, un silencio que hablaba de una derrota más profunda que la de un mero debate. El rey Fernando, por su parte, encontró en el ara una compañera de espíritu, una confidente que entendía el peso de la corona y la delicadeza del corazón. Las noches en el palacio se llenaron de lecturas y conversaciones, no de tratados o estrategias, sino de historias que hablaban de la naturaleza humana y la fuerza del afecto. Las princesas crecían bajo la tutela de el ara, no solo en modales y letras, sino en la compasión y la curiosidad por el mundo. La pequeña Isabel, fuerte y vivaz, corría por los jardines, sus mejillas sonrosadas por el sol de Castilla, muy lejos de la niña enfermiza que una vez fue. Su tos había desaparecido por completo, y con ella el miedo de perderla. Un año después, en la primavera, el jardín del palacio florecía con una explosión de colores y aromas. Los naranjos exhalaban un perfume dulce que se mezclaba con el canto de los ruiseñores al anochecer. Las princesas, vestidas con ligeros vestidos de lino, jugaban a la orilla de la fuente, sus risas cristalinas llenando el aire. El ara las observaba desde la galería, con el corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. La infertilidad, aquella marca que sus padres habían usado para despojarla, se había convertido en la llave que le abrió una familia de elección, un hogar donde su valor era incondicional. El rey Fernando se acercó a ella, su mano rozó la suya suavemente. Juntos, contemplaron la escena, la imagen viva de la felicidad y la prosperidad que el ara había traído. El ara, dijo el rey, su voz grave y sincera. Me preguntaste una vez si había arrepentimiento en mi corazón por haberte acogido. Te respondo ahora con la certeza de un rey y la gratitud de un padre. El amor no es tierra ni sangre, es la semilla que siembra el corazón. El ara sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas no de tristeza, sino de profunda gratitud. Las cicatrices de la tierra sanan, pero las del alma, cuando se nutren de amor, florecen con una belleza inesperada. Su historia, la de una mujer desposeída que encontró su verdadero linaje en el afecto y la lealtad, se convirtió en un susurro entre los muros del palacio y más allá, un testimonio silencioso de que la realeza se mide en actos de bondad, no en la extensión de las tierras. En un mundo donde la tradición a menudo pesaba más que el corazón, el ara demostró que la verdadera riqueza de un reino reside en la compasión que sus miembros eligen compartir. Su legado no sería de herederos de sangre, sino de corazones tocados, de vidas transformadas. Si esta historia encontró lugar en alguien que escucha por dentro, es hora de quedarse cerca. Suscríbete a Cicatrices del Imperio, comparte con quien guarda cerca del corazón y deja en los comentarios quién, en tu vida, se ganó el derecho de ser llamado familia. En las sombras de los Pirineos, una carta sellada con cera negra aguardaba su destino, llevando consigo un secreto que amenazaba con reescribir la historia de una antigua hermandad de tejedoras.